Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muy buenos días, les damos la bienvenida al conversatorio Planifica tu 2023 sin estrés financiero, que estamos transmitiendo esta mañana en vivo a través de latercera.com. Y les quiero decir que este conversatorio lo estamos realizando junto a Cajas de Chile, la asociación gremial que reúne a todas las cajas de compensación de nuestro país. Esta actividad es una oportunidad para poder instalar como un concepto, una conversación en torno a dos palabras, a salud financiera, que es una dimensión de nuestras vidas que engloba dos cosas que pueden parecer distintas, pero están muy conectadas. Uno es la educación financiera, que en general en nuestro país estamos muy al debe, y otra es la salud mental. Voy a presentar ahora a nuestras panelistas que nos van a acompañar en el estudio de televisión de La Tercera. Estamos junto a Romina Capetillo, que es experta, bueno, a través de las redes sociales, muchos de ustedes la van a conocer, experta en educación financiera. Hola Romina, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, muchas gracias por la invitación también. Y estamos también junto a Ana Olivos, ella es psicóloga de la Universidad de Portales y gerenta general de Humana Consultores. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida también, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y a mi lado, aquí junto a mí, a mi izquierda, tengo a Tomás Campero, él es presidente de las Cajas de Chile, con quien me gustaría introducir este tema, en el fondo, de la salud financiera, el tema principal de este conversatorio, Tomás, porque estábamos conversando antes de las cámaras, estamos a fines de marzo, estamos a 28 de marzo, pero ya parece una eternidad este mes. Decíamos que era caro, fue caluroso, eterno, o sea, marzo es un mes muy complejo. Y ya es demasiado doloroso en general, por ejemplo, para el bolsillo de la familia. Los colegios, el pago de la patente, como millones de cosas que pasan en marzo, ¿cierto? Según la última encuesta de presupuestos familiares, fíjense, del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, del año 2018, los gastos extra, y eso fue el 18, imagínense cómo ahora cómo han subido las cosas, los gastos extras para todos los estratos sociales solamente en marzo promedia los 420.000 pesos extra. Wow. Es mucha plata. Tremendo. Mucha. Y eso, insisto, 2018. Cómo han subido las cosas ahora último, o sea, claro, es impresionante. Y a eso, en el fondo, tenemos que sumarle, como les decía yo, el 2022, la inflación más alta de 1991, con un 12,8%, que ha puesto una presión gigante a las familias de nuestro país. Entonces, Tomás, pregunta, para que podamos introducir y comenzar este conversatorio. ¿Por qué la salud financiera, o sea, volvemos a reiterar este concepto entre educación financiera, salud mental, salud financiera de las personas es un tema de tanto interés para las cajas de compensación en Chile? Bueno, primero que todo, muy buenos días a Bárbara, a Ana, a Romina, a todos los que nos acompañan también al otro lado de la pantalla, ¿no? Salud financiera impacta directamente en el bienestar de las personas. Y esa es precisamente la misión de las cajas de compensación, mejorar el bienestar de trabajadores, de pensionados y de todas sus familias, ¿no? Las cajas de compensación no todo el mundo lo sabe, tenemos 70 años de existencia, son entidades privadas pero sin fines de lucro, que somos protección social. ¿Y qué significa eso? Que nosotros acompañamos a trabajadores, a pensionados y a sus familias en todas las etapas de su vida, a través de distintas prestaciones, beneficios sociales. ¿En qué? Y mucha gente los conoce. En salud, por ejemplo, a través de descuentos en farmacias, que si no los conocen, los invito a utilizarlo. Dos, por ejemplo, en el pago de licencias médicas. Todos quienes están en FONASA saben que son las cajas las que les pagan sus licencias médicas. Y así en una serie de otros beneficios que impactan el bienestar de las familias. Educación, por ejemplo, bonos de perfeccionamiento, bonos cuando los hijos se sacan buenas notas, también centros recreacionales para acompañar a la gente a las vacaciones, que eso también es bienestar. Y algo muy importante que no hemos dado cuenta, que tiene que ver con el tema central de este conversatorio, que es la salud financiera, la inclusión financiera. Nos hemos dado cuenta que es un elemento central en el bienestar desde hace más de 50 décadas. Nosotros no venimos ahora conversando de esto, impulsando. Más de 5 décadas las cajas
han tenido distintos tipos de prestaciones. Por ejemplo, el crédito social, que es algo que beneficia a 1,5 millón de personas, ¿no? Que son personas que a veces no tienen acceso a la banca y son las cajas las que las financian. ¿Y por qué hacemos eso? Porque creemos que eso impacta en el bienestar, en que la gente pueda organizarse, reordenar sus deudas, poder cumplir sus proyectos, equipar sus cajas, ¿no? Pero creemos que es muy importante hablar de salud financiera, de finanzas personales, y por eso creemos que poder entender este concepto, poder nosotros hablar libremente, y lo van a hacer mucho mejor nuestras panelistas acá, es algo esencial para el bienestar de todos, trabajadores, pensionados y sus familias. Así que los felicito por la iniciativa, nos gusta mucho poder apoyar, creemos de que tenemos dos grandes panelistas, así que todo espero que vayamos adelante. Gracias a ustedes, Tomás, a las Cajas de Chile también por preocuparse de un tema que lo hemos conversado con Romina, hemos estado en otros programas aquí en La Tercera conversando, de la importancia que es la salud financiera, la educación financiera para nuestra sociedad por completo. Entonces, en verdad, es un tema muy relevante hoy en día para que la gente, en verdad, y para mejorar también la salud mental, porque ahí vamos a conversar con Ana después, más adelante, la importancia de finalmente tener una salud financiera, o sea, como a nivel familiar, para también poder estar tranquilos mentalmente, sí, está totalmente relacionado. Así que muchas gracias a ti también. No, a ustedes. Tomás, y por esta introducción también al tema. Te pasaste. Vamos a despedir a Tomás esta mañana, que vino a introducirnos aquí a acercarnos también y conocer profundamente lo que hacen las cajas de compensación, porque es cierto, a veces uno no conoce tan profundamente qué es lo que hacen las cajas de compensación por los pensionados de nuestro país. Así que muchas gracias, Tomás. A ustedes. Y nosotros vamos a abrir la conversación con nuestras panelistas que nos van a enseñar mucho esta mañana sobre salud financiera. Queremos comenzar con Romina Capetillo, esta experta en finanzas personales. Vamos a hablar un poco sobre estrés financiero, sobre cómo darse cuenta que uno a veces también está metiéndose en una ola gigante que viene como una bola de nieve, que ahí se crece y en algún minuto me va a caer aquí encima mío y va a afectarme en muchos ámbitos en la vida. Un informe, fíjense, de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda reveló en junio del 2020, que solo el 6,2% de los habitantes de la región metropolitana acertó en 3 preguntas sobre finanzas personales. Este porcentaje es muy inferior a de otros países. Si nos comparamos, por ejemplo, de hacer estas mismas preguntas en Australia, las personas que la chuntaban, le daban como el clavo, era un 42,7%, Nueva Zelanda un 24%, nosotros un 6,2%. O sea, es demasiado inferior. Muy impresionante. Romina, tu trabajo de educación financiera surgió precisamente de una experiencia personal. Un endeudamiento crónico, tú lo comentas siempre en tus redes sociales. Hace algunos meses también atrás en Pulso contaste cómo fue que lograste salir adelante de esa situación. ¿Qué crees tú que nosotros tenemos que entender por, primero, un concepto que se llama estrés financiero? ¿Cuánto nos puede influir, desde tu perspectiva también, el grado de desconocimiento que, en el fondo, de este mismo 6,2%? En el fondo, ese porcentaje tan ínfimo de conocimiento de educación financiera, ¿cómo puede incidir en que las personas terminen en este estrés financiero? Claro, partiendo por ahí, la desinformación y la nula educación financiera que nosotros tenemos en nuestro país, porque no hay educación financiera, lamentablemente. Siempre lo digo, si bien está dentro de la ley que debiesen desde séptimo básico, si no me equivoco, hacia arriba, incluir educación financiera en los colegios, en la práctica no se lleva a cabo porque los docentes no se sienten preparados para llevar ese contenido a las aulas. Entonces, no hay educación financiera básicamente en nuestro país. Lo que hay es muy técnico, es muy formal y la gente, lo hablábamos afuera, la gente se abstrae cuando las cosas son demasiado técnicas complejas o formales. Entonces, el desconocimiento efectivamente me va a llevar a, cuando yo no sé algo y voy a empezar a improvisar, porque hay algo que es un sí o sí en la vida de toda persona, es que vamos a tener que lidiar con nuestro dinero que gestionamos todos los meses. En algún minuto de la vida. Exacto, o sea, sí o sí yo agarro mi sueldo y tengo que pagar, decidir si gasto o no gasto, si invierto o no invierto. Toda persona lo hace. Pues podemos hacer el bien mal más o menos, pero toda persona gestiona su dinero mes a mes. El problema es que si yo no tengo conocimiento en el tema, voy a tener que empezar a improvisar, porque como es algo que voy a tener que hacer sí o sí, entonces voy a empezar a improvisar. Y en la improvisación tenemos muchas más probabilidades de
cometer errores, de equivocarnos, de caernos, de no ser asertivos en las decisiones que vamos tomando. Entonces, por eso yo siempre digo en mi cuenta, yo estoy convencida que mientras más educación financiera tengamos, vamos a tener más herramientas para tomar buenas decisiones financieras en nuestro contexto. No hay una receta única. Como que toda persona puede ir tomando decisiones diferentes según el contexto en el que esté en cada uno. Y efectivamente lo que nosotros hacemos con nuestro dinero repercute en un montón de áreas en nuestra vida. O sea, lo que tú dices, el estrés financiero es básicamente esa angustia, esa presión, esa preocupación, ese no dormir porque no sabes si vas a llegar a fin de mes o porque no estás cumpliendo con tus obligaciones crediticias. Finalmente, porque no estás cumpliendo tus sueños, tus proyectos. Entonces, el dinero no es tan solo plata que pasa por nuestra cuenta, sino que impacta en un montón de áreas de nuestra vida, desde lo relacional con tu pareja. O sea, yo creo que la peor época que yo tuve con mi pareja fue cuando estuvimos súper endeudados, porque provoca fricción. Y también la autoestima de uno se ve opacada, andas más irritable con tus hijos, con tus cercanos, rindes menos en el trabajo porque vas a tener una actitud más cabizbaja, porque vas a estar más preocupada constantemente. Entonces, hay que hacerse cargo de la salud financiera, hay que hacerse cargo de las finanzas porque eso sí va a repercutir o positivo o negativamente en tu vida según cómo lo hagas. Sí, qué impresionante, como en tantas áreas que puede influir algo que uno a veces dice, es plata, es dinero, es material, pero influye, en el fondo ese desorden influye en demasiadas áreas. Ana, según el Financial Health Institute, el estrés financiero es una condición que es un resultado de eventos financieros y o económicos y que puede generar a una persona, tal como lo dijo la Romy antes, ansiedad, preocupación, sensación de escasez. ¿De qué modo crees tú, Ana, que se manifiesta este estrés en las personas en el día a día? ¿Es distinto tener un estrés por exceso de trabajo a un estrés financiero, por ejemplo? ¿Son estreses distintos? Porque uno dice, uno a veces además, uno es muy general para decir, estoy estresado, ¿cierto? Claro. Uno va, hoy en día es difícil encontrar a alguien que no te vaya diciendo por la vía que está un poco estresado, pero es un estrés generalizado. Muchas personas quizás no entienden de dónde proviene, por ejemplo, ese estrés. ¿Hay cómo diferenciar ambos estrés, uno de trabajo, otro de estrés financiero? Conozcamos un poco, Ana, si es que podemos, en el fondo, diferenciar esos rasgos. Sí, depende, diríamos. Lo más relevante, fíjate que en el estrés, yo creo que es súper importante que las personas comprendan que esa ola gigante que tú mencionabas recién es percibida por todos nosotros de manera distinta. ¿Ya? Entonces, legítimo que a algunos el mismo estímulo le provoque consecuencias o situaciones distintas. Entonces, cuando estamos hablando del estrés financiero en particular, pasa por algo que tú decías. Para poder hacerse cargo del estrés, tenemos que saber de dónde cuál viene? Es la fuente, ¿cierto? ¿Y qué es la agravante en el estrés financiero? Que puede ser una fuente como puede ser una consecuencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el hecho de tener muchas deudas, que yo no tolero tener ese nivel de deudas, entonces me puedo empezar a estresar y tener sintomatología asociada al estrés, como las que tú mencionabas, ¿cierto? Toda la cosa física, no poder dormir, problemas incluso con la comida, qué sé yo, el mal genio, todo eso. Pero también puede ser que por el hecho de estar estresado o estresada, entonces tengo mayor dificultad de concentración y también menos capacidad para gestionar los temas cotidianos, como cuáles, las finanzas. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, ¿cierto? Siendo el estrés la causa o siendo el estrés la consecuencia, lo que tenemos que saber es que tenemos que desafiar la idea de que solo o sola voy a salir adelante, porque eso no es así. La idea de que de dinero no se habla, porque eso es tabú, o la peor, diría, por supuesto, desde mi punto de vista, es que de las emociones no se habla. Esa triada es muy peligrosa. Entonces, tenemos que saber que las personas pueden estresarse con distintas cosas. Puede que te estrese no pagar la cuenta del almacén de la esquina, como que te estrese tener 5 préstamos atrasados, ¿sí? Independiente del tamaño de la deuda, si eso tú sientes que sobrepasa tu capacidad de concentración, de atención, de toma de decisiones, necesitas ayuda.
Y entonces desde ahí hablar de estrés financiero es tan importante. Importante para que entendamos que hay herramientas para salir adelante, para además retomar la idea de que al final de todo este esfuerzo que estás haciendo, de este sobreesfuerzo, sí puedes salir. ¿Sí? Y por supuesto no puedes salir solo o sola. Tienes que pedir ayuda. ¿A ¿sí? quién le tengo que pedir ayuda? Fundamental. A esas personas que, por Sí. ejemplo, que nos están escuchando y que se sintieron como que Sí. algo les apretó adentro. Sí. Primero, al espejo, porque Ya. hay que mirarse al espejo y darse cuenta y reconocerse que a uno algo le está pasando, que esa apretada de pecho, entre comillas, no es normal. No puede ser que tengas que despertar y sentir que se te aprieta el pecho. Entonces, este trabajo de conocerse a uno mismo, permanente. ¿Sí? Al entorno cercano. ¿Sí? Ya. Reconocer con las personas a las quienes tú tienes confianza, reconocer que algo te está pasando, que necesitas ayuda, es un buen camino. ¿Sí? Y fíjate que yo también creo firmemente en el aporte que hace la Romy en sus redes sociales, Sí. porque también nos permite escuchar experiencias de otros. Entonces, el lenguaje simple, Y que sí se puede. exactamente, recuperas la idea de que es posible. A lo mejor no vas a salir como a ti te hubiera gustado, quiero pagarlo todo de una y olvidarme, eso no es tan así. Probablemente va a ser paso a paso. Si no me equivoco, tú normalmente dices, bueno, hay decisiones de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, ¿cierto? Entonces, escuchar a otros que sepan del tema también ayuda. Y hoy día no podemos pensar que la ayuda está solo en la cosa técnica y me tengo que parar frente a alguien que habla un lenguaje que yo no entiendo. Yo de verdad creo que ahí el aporte que hace Romy y muchos otros que se están dedicando a mostrar que las finanzas son parte de la vida, es también una fuente de ayuda. Entonces, recuperar esos espacios de la red de apoyo, ¿sí? Con la familia y los cercanos, con expertos o expertas que están disponibles, con uno mismo que se sienta capaz, ¿sí? Y empezar a mirar los hábitos, así como miramos los hábitos del sueño, de la alimentación, también los hábitos de los gastos, van a empezar a revertir esta ola viciosa por una ola más virtuosa. Así. Sí. Tan buena estos consejos. Romy, ¿tú tienes algo que agregar a esta fórmula como de pedir ayuda? Sí, yo creo que también es importante cuando estamos en ese sobreendeudamiento, en esa carga así potente sobre los hombros. También, bueno, la primera fuente de ayuda yo creo que siempre es la contención de nuestros cercanos. A veces incluso se tiende como a omitir o a no contarle al resto que uno está en esa situación y finalmente también está la angustia del le estoy ocultando información a mi pareja. Claro. Y ahí hay también otro tipo de consecuencia. Pero también acercarse a las instituciones a las que uno les debe dinero. O sea, las empresas que te prestan plata, su negocio no es salir a cobrarte, básicamente. Ellos quieren prestarte y que tú se las devuelvas. Entonces, si estás en ese momento que uno sabe cuándo no va a llegar, y eso es terrible porque uno visualiza el siguiente mes y uno dice, no voy a llegar. Porque uno lo puede palpar, Sí, lo sí. puede sentir, lo puede visualizar. Entonces, si estás en ese momento, anda ahora a donde sabes que no le vas a poder cumplir el próximo mes y dile, no voy a poder cumplir el próximo mes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo Es vemos? mucho mejor que pasen 6 meses y después te anden llamando y Sí. ese agobio también de esas llamadas por teléfono, o sea, generan... Y el cobro se hace mayor porque hay gastos adicionales cuando uno no paga la deuda al día. Entonces, súper importante acercarse y hablar y buscar una solución. Esconderse no borra la deuda. No la va a borrar, va a quedar ahí eternamente. Les recordamos a todos los que nos están viendo, las personas que están conectadas a través de Zoom, que esta transmisión, ahí pueden en el chat dejar sus preguntas si tienen alguna para nuestras panelistas y nosotros después podemos hacerle las preguntas. Romina, un estudio realizado por Activa Research y WIN, que es el Worldwide Independent Network of Market Research, se hizo en 36 países este estudio y demostró que 2 de cada 3 hogares en Chile, es decir, un 65% de los hogares, declara que le cuesta llegar a fin de mes financieramente. Esta cifra es casi el doble del promedio con el Fondo Mundial, que el promedio mundial es de un 35%, y uno de los más altos de América Latina, seguimos después de Argentina, que es un 76%.
Este fenómeno puede explicarse por motivos estructurales, como uno puede decir, porque también están dando vuelta esos videos en que uno se compara con otros países del mundo, como en Reino Unido, en Alemania, los costos, los precios, etcétera. Uno puede decir, claro, puede ser el monto del salario, que nuestro salario es bajo, nuestro salario mínimo es bajo. Pero pueden haber otros también, probablemente, que son más profundos, más en el fondo. ¿Cuáles crees tú, Romy, que son las razones más coyunturales, hábitos también que nosotros tenemos, que podrían incidir en este porcentaje, en este alto porcentaje de hogares? Yo creo que, bueno, todo depende caso a caso, ¿cierto? Porque cada familia, cada persona gasta su dinero de manera diferente, ¿verdad? Pero sí creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías, con los hábitos. O sea, de partida no existen hábitos financieros, o no. Buenos hábitos financieros. Cuesta mucho que la gente, porque hábitos financieros tenemos, que podemos decir quizás no son muy saludables, etcétera. No son virtuosos. Claro. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que yo me he dado cuenta en estos 3 años trabajando en finanzas personales, que es que a la gente o le cuesta o de plano no reconoce sus gastos diarios, que es lo que hablábamos también afuera. Claro, no El otro día los una conoce. persona me comentaba que luego de haber tomado uno de mis cursos, que nunca antes en la vida había hecho una revisión de gastos y que hizo una revisión de gastos y se dio cuenta que tenía una fuga ¿Ya? de dinero en gastos diarios de casi 300.000 pesos al mes. Y él ajustó estos números y hoy día está pudiendo ahorrar más de 150.000 pesos, lo cual es un tremendo ahorro. Tremendo. Sobre todo para la po. fecha en la que estamos, que está todo muy caro. Entonces, yo creo que uno de los hábitos que ni siquiera lo pensamos que podríamos incorporar es justamente esa revisión. Y lo que pasa con los gastos diarios específicamente es que como son chiquititos, o los gastos chiquititos en general, nosotros tendemos a minimizarlo. No sé, el café que cuesta, no tomo café, pero 5.000 pesos, me decían que costaba un buen café en una buen café en cafetería. sí. El jugo que te puedes tomar hoy día, un jugo natural también, en cualquier restaurante, 3.000, 4.000 pesos. No sé, pues los estacionamientos, un montón de gastos diarios que nosotros tenemos que no le hacemos el seguimiento y que por ende podrían terminar siendo súper relevantes en nuestras finanzas. Ahora, Romy, ¿se trata de que nunca más tome café? No se trata de que eso. dejes de tomar café, se trata de que lo presupuestes. O sea, primero, que al hacer esta revisión, identifiques si realmente puedes costear los 5.000 pesos diarios, si puedes y si quieres. Porque también Si puedes... no, va a tener que hacer el Mac desde la casa, nomás con el cafecito hecho en la casa. po. Claro, Sí, entonces disfrutarlo. se pueden encontrar soluciones. El punto es que cuando yo veo el escenario, veo cómo están mis finanzas, desde ahí yo puedo tomar decisiones beneficiosas para mí. Si yo no veo cómo estoy moviendo mis números, si yo no sé cómo estoy moviendo mis números, difícilmente voy a poder tomar decisiones correctas o que me sumen o que me aporten. Y voy a seguir avanzando, improvisando, ¿cierto? No necesariamente de la mejor manera. Entonces, por eso es súper importante ver los números. Y los grandes, ¿por qué yo no los nombro tanto? Porque si yo te pregunto cuánto gastaste en arriendo... Todo el mundo tiene un... Tú lo tiene sabes ahí. más o menos, hay un número que siempre está, que uno siempre se preocupa de cubrir esos gastos. Sí. Pero si yo te pregunto cuánto pagaste en café o en estacionamiento el mes pasado, difícilmente me puedes decir el número exacto. O sea, tú puedes creer que gastaste una cierta cantidad de dinero. Entonces hay que hacer un presupuesto, que eso se transforme en un hábito todos los meses. Y el presupuesto no es revisión de gasto, el presupuesto es decidir cómo yo voy a gastar mi dinero. Y aparte hay que hacer primero esa revisión de gastos. Primero, ¿cómo estoy gastando mi dinero? Y luego presupuesto, ¿cómo lo quiero gastar? Y ahí cuando uno cambia la palabra en cómo lo estoy gastando a cómo yo lo quiero gastar, se produce un cambio, porque ya no es el dinero decidiendo por ti, sino que eres tú decidiendo por tu dinero. Y eso yo creo que es importante incorporarlo dentro de nuestra rutina mensual, el tema del presupuesto. Sí, y una vez le comenté también en otro programa acá a la Romy que yo el año pasado hice por primera vez en la vida que dije voy a guardar todas las boletas del mes. Todas. Y lo hice. Fui súper matea, iba con una bolsita guardando como dentro de la cartera, la cambiaba de cartera porque las mujeres cambiamos de cartera. Entonces la cambiaba y iba guardando todas las boletas y las fui. Y fue impresionante. De lo que me di cuenta es que yo quedé impactada. O sea, y uno puede hacer eso, no es tan complejo. Uno no hacerlo. se da cuenta cuánto es lo que gasta hasta cuando uno empieza a ver los números. Por eso es importante ver los números. Es el poder que tiene el visualizar, que ahí uno toma acción. O sea, yo al visualizarlo puedo tomar acción. Me hago Si no- consciente y tomo acción. Exacto. Si no los veo, no voy a hacer nunca nada. Ana, volvamos a ti. Ya hablamos sobre estos síntomas del estrés financiero, pero a nosotros tuvimos, o sea, a nivel mundial nos pasó algo que fue una pandemia, ¿ya? Que sin duda, yo creo, afectó
no solamente en nuestra salud mental en general, a todos el encierro, las cuarentenas, el teletrabajo, los niños en el colegio, en la casa, o sea, ¿para qué decir? Pero también a muchas personas, en el fondo, yo creo que les influyó financieramente. ¿Cómo finalmente, de qué modo crees tú que esta pandemia termina como, no sé, afectando más aún, si es que tú crees que afectó más aún la salud mental de los chilenos y también en el fondo esta salud financiera de la que nosotros estamos hablando? Fíjate que yo creo que la pandemia es simplemente la confirmación de que estamos en un mundo global, incierto y muy ágil, ¿ya? Y entonces efectivamente tuvo efectos nefastos tanto para la cosa financiera como para el mundo emocional. Pero yo he querido darle una mirada a esto de la crisis. Yo trabajo harto en gestión de crisis y yo de verdad pienso que la pandemia nos viene a mostrar que tenemos que actuar de manera distinta y darnos cuenta que como este es un mundo acelerado, tenemos también que empezar a acelerar nuestros hábitos y nuestras acciones. Entonces, desde el punto de vista más amable de la pandemia nos ha puesto sobre la mesa cosas que antes estábamos metiendo debajo de la alfombra. Y una de esas es las finanzas. Podemos hablar de finanzas, hombres y mujeres, ¿ah? No es solo tema de masculino, es de todos aquellos que estamos conformando las finanzas de la casa o del trabajo. Por un lado, tenemos que hablar de finanzas y por otro lado, también tenemos que hablar de emociones. Hasta hace poco, probablemente, los hombres en el trabajo no se hubieran atrevido a decir que les afecta o que están cansados, o al revés, ¿no? Los niños, los adolescentes, ni hablar. Yo creo que es la oportunidad para que desafiemos también el hecho de que tenemos que hablar de emociones y hacernos cargo de las emociones. Entonces podemos hacer el mismo paralelo que tú hacías con las finanzas. Si emocionalmente no llego a fin de mes, también tengo que hacerme cargo. Porque si yo me estoy dando cuenta que estoy tomando más responsabilidades de las que me siento capaz, que estoy haciendo más de lo que debo, que estoy diciendo sí a más cosas de las que debería, entonces tengo que hacerme cargo para llegar a fin de mes y hacerse la pregunta, ¿es la forma en que quiero vivir? ¿De verdad quiero vivir con la soga al cuello? ¿De verdad quiero levantarme angustiado, angustiada? ¿Qué tal si me tomo el café semana por medio? A lo mejor voy a echarlo de menos, pero al mismo tiempo me voy a aliviar. Entonces, sí, la pandemia ha sido durísima, pero tiene que obligarnos a cambiar los hábitos. Yo creo que si alguien después de la pandemia entiende que tiene que seguir igual, entonces no entendió nada. ¿Sí? Yo creo que es el tiempo de atreverse a cambiar. Y en forma colaborativa. No abandonarse en lo individual, en lo pequeño, porque no vas a ver. ¿Sí? El mismo hecho que hayan conversatorios como este, ¿sí? Generar en el espacio público la discusión, yo creo que es clave. Así es que se puede y estamos llamados a eso. Si la incertidumbre no la vamos a cambiar, lo que vamos a cambiar es la forma en que vamos a manejar esa incertidumbre. ¿Sí? Sí, súper ahí en el grano. Quería Sí, complementar por una supuesto. cosa que hablaba Ana, que en el fondo también creo que es importante ser coherentes con lo que queremos, porque de repente, claro, queremos vivir libres financieramente o queremos salir de las deudas, pero no somos coherentes con nuestro actuar. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba muy endeudada, terminaba el día viernes agotada, cansada de los llamados y no sé qué, ¿y qué es lo que hacía? Pedía comida para la casa. Entonces no era coherente con lo que yo estaba deseando por dentro. Sí. Entonces, primero como salir de esa situación Sí. de la víctima, que sí, efectivamente es muy heavy, muy terrible vivir con deuda, pero ¿cómo me hago cargo? Y el hacerme cargo también es ser Sí, coherente pues. con lo que yo quiero conseguir. Sí. Y eso quiere decir que si estás endeudado o endeudada, evita las salidas a comer, evita la comida a la casa. Esto va a ser por un tiempo, no va a ser permanente, va a ser por un tiempo y después eso te va a traer frutos a futuro. Ujú. Sí, es verdad, no todo, no es para siempre Claro. el apriete de cinturón. Romina, sigamos en esta línea, en el fondo, como de contexto de lo que vivimos. Pasan cosas, la pandemia, la inflación,
el 2022 fue un año en que todos vivimos así como estábamos angustiados todo al final porque nos decían que esto se vienen unos años espantosos, nos dicen. Tenemos las altas tasas de interés, el declive de las criptomonedas, ahora último bancos que están ahí colapsando en Estados Unidos, en Suiza, y si uno analiza el entorno dice como, ¡ay, qué susto! Bueno, ¿cómo estas cosas, estos hechos, estos sucesos, impactan en la situación económica y en nuestras finanzas personales finalmente? ¿Qué ha cambiado este 2023, por ejemplo, respecto a otros años? O sea, evidentemente lo que pasa en el mundo, a nosotros, sobre todo en Estados Unidos, que somos como los hermanos chicos de Estados Unidos, efectivamente nos repercute. Ahora, esto es opinión súper personal, yo veo que nuestro sistema bancario es bien robusto, sí. Yo confío y creo que la mayoría confiamos en nuestro sistema bancario. Solicitar un crédito hipotecario, por ejemplo, acá no es cualquiera, no hay chip libre. Claro. Ni siquiera abrir una cuenta corriente en una tarjeta de crédito. Y eso ya te habla de que hay ciertas restricciones que mantienen estable justamente el sistema. Entonces está bien, obviamente, leer noticias y todo, pero también traerlo al contexto local, cómo nosotros y cómo nuestro sistema se comporta, claro, y funciona. Eso por una parte, pero sí, efectivamente, lo que ocurre en el resto del mundo impacta a nosotros. Hoy día las criptomonedas también venían con una baja importante, pasa esto en los bancos en Estados Unidos, qué sé yo, y como que parece que las criptomonedas son el futuro, y como que la gente vuelve a mirarlas con ojitos de corazones, y es así, el mercado es cambiante, es volátil, va moviéndose a medida de cómo nos comportamos nosotros también. De hecho, por eso es imposible predecir el futuro del mercado, porque sería predecir el comportamiento de las personas, y yo creo que eso hasta el momento nadie lo ha logrado. Ahora, claro, repercute en nuestras finanzas, y con mayor razón tenemos que educarnos financieramente. Con mayor razón, la educación financiera se transforma en algo fundamental y transversal para la vida de cualquier persona. Tengas la carrera que tengas, trabajes donde trabajes, el género que tú tengas. O sea, tienes que aprender sobre educación financiera, porque cualquier cosa que pase, si tú tienes la información es poder. Conocimiento es poder. Entonces, al tener la información, tú sabrás reaccionar en base a tu contexto familiar, personal, etcétera. Entonces, hay que seguir tomándole la importancia a la educación financiera por esta misma razón. ¿Y cómo ha cambiado? ¿Qué es lo que yo veo que ha cambiado? Es que yo hoy día sí veo mucha más hambre para aprender sobre este tema de lo que había antes. Porque antes no se hablaba, o sea, no se habla de plata en la mesa, o no se habla de plata en ninguna parte. Las mujeres también súper restadas de lo que es la inversión, la gestión de negocio, un montón de cosas. O sea, yo creo que si uno mira ni siquiera tan para atrás, tu abuela o tu mamá, quizás fue tu mamá, o quizás tú la primera emprendedora de la familia, o la primera que entró a estudiar a una universidad, una carrera, la primera que trabajó formalmente. Entonces, eso ha ido cambiando. Hoy día la educación financiera ya está súper demostrada que es para todos, todas, quienes quieran aprender, y que eso finalmente va a hacer que mejore el comportamiento, el rendimiento del dinero de cada persona, y eso también se traduzca a que vivan mejor, vivan más tranquilos y un montón de otras cosas. Perfecto. Ana, comentamos algo que en la consultora parte de lo que hacen es gestión de crisis, ¿cierto? Entonces, ustedes ayudan a organizaciones, a empresas a gestionar las crisis, por ejemplo, en temas de resiliencia organizacional, igualdad de género, etc. Este es un tema que le preocupa a las empresas, el hecho de que sus trabajadores, por ejemplo, no estén en óptimas condiciones o estén en dificultades financieras. ¿Es algo que demuestre cierto interés? Yo esperaría que sí. La evidencia muestra es que a algunas empresas les importa y hacen algo, a algunas empresas les importa y se hacen los lesos, y a algunas empresas no les importa. ¿Sí? Entonces, yo apelaría a dos cosas. Nosotros hablamos harto de la paradoja de los grupos, en el sentido de que efectivamente los grupos empresariales o los grupos familiares van a reinventarse más rápido, van a hacer frente a las crisis de mejor manera, si es que hay un aporte individual de cada uno de los que compone el grupo. ¿Sí? Entonces, cuando vamos al mundo de las organizaciones, yo diría que lo más relevante es que la organización comprenda que la diferencia en los resultados, en sostenerse en el tiempo, la hacen las personas.
Cuando las organizaciones comprenden que la diferencia la hacen las personas, que independiente de la cantidad de tecnología que tengamos a mano, si comprendemos aquello, entonces no nos va a quedar otro camino que comprender que las preocupaciones de las personas, los individuos, va a cambiar el efecto grupal. Entonces, en este mundo caótico está todo relacionado. Así es que yo en realidad aplaudo a algunas organizaciones que sí lo hacen, ¿sí? Así como en la pandemia, que inmediatamente implementaron acciones de contención emocional, cambios de turno, flexibilidades, facilidades para el trabajo remoto, etcétera. Como otras que se demoraron un año en preguntarse, parece que están estresados, a lo mejor necesitan ayuda. Ya, esos están en camino todavía de comprender que las personas son lo más relevante. Pero hay otras organizaciones que hasta ahora no han cambiado ni siquiera los indicadores de logro o los métodos de trabajo, o pusieron a su gente en teletrabajo y no se preguntaron si en regiones, por ejemplo, había conexión a internet, o si en realidad era posible atender el trabajo con 3 hijos escolares dando vuelta alrededor, ¿te fijas? Entonces, cuando hay organizaciones que también se ciegan a aquello, lo que estamos haciendo es que las personas que trabajan con nosotros les cueste más gestionar la crisis, y lo que es peor, les va a costar más reinventarse, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que va de la mano. El pensar que es posible salir adelante es un elemento para la resiliencia, y para las organizaciones la gran tarea es entender que las personas son el activo más importante, son las que hacen la diferencia. Sí, por supuesto. ¿Sí? Así Y que las ahí que tenemos, conforman las organizaciones. sin duda, ¿sí? Entonces estamos en ese momento en que cuando eso ocurra, sí vamos a tener mejores organizaciones y las personas lo van a pasar mejor, ¿sí? Y personas que lo pasan mejor, entonces no solo pueden acceder a otros beneficios, sino que también crían de una manera distinta, toman mejores decisiones, son capaces de anticipar la siguiente crisis, porque vamos a tener otra crisis, Sí, sin no, duda. de algún tipo. ¿Sí? Entonces, creer que no, resolví entonces me olvido, no es así, es un trabajo permanente. Sí. Les queremos recordar a todos los que nos están viendo que estamos aquí en el conversatorio Planifica tu 2023 sin estrés financiero, que está presentado por las Cajas de Compensación de Chile junto a La Tercera, y aquí con nosotras Romina Capetillo y Ana Olivos. Y te invitamos también a que puedes ingresar a www.cajasdechile.cl, seguir también la cuenta de Cajas de Chile en Instagram, donde vas a encontrar contenido sobre los servicios, sobre justamente salud financiera, lo que conversamos el día de hoy, bienestar y salud mental. Así que les repito, Instagram, Cajas de Chile. Tenemos una pregunta que me van a hacer aquí al oído. ¿Ya? Ay, sí, ya. Qué buena pregunta. Porque nos preguntan acá, les preguntan las dos, Romy, voy a partir contigo. Preguntan que cómo se le comunica a una familia, en el fondo. Yo he estado mal financieramente toda mi vida, lo he hecho pésimo, horrible toda mi vida. ¿Cómo logro comunicar? ¿Cómo tengo que comunicarle a toda mi familia, en el fondo? Salir del closet, por así decirlo. ¿Cachai? Por las deudas. Decir como, lo he hecho pésimo, estoy en el hoyo, necesito, en el fondo, un apoyo. Qué heavy, porque bueno, el cómo, creo que no soy la especialista en decir el cómo, porque también yo creo que depende tanto de quiénes son, ¿me entiendes? Pero creo que sí es importante que busques el momento, o más que busques el momento indicado, que lo gestiones, en el fondo, que hagas que el momento ocurra. Porque el momento indicado quizás no va a llegar nunca, entonces haz que el momento llegue con mucho amor, con mucho tacto, decir quizás qué fue lo que te llevó a ese contexto, por qué quizás no sentiste la confianza previa para poder apoyarte en tu grupo familiar. Y evidentemente yo creo que más que pedir ayuda, el cómo juntos, como núcleo familiar, lo vamos a lograr. O sea, tratar de buscar esa solución en conjunto. Pero sí o sí es importante, sobre todo cuando compartimos responsabilidades financieras, es súper importante
¿cómo se llama?, en abrirnos en esta conversación. Hay veces que parejas toman decisiones financieras que impactan a un otro y no se las comunican. Y eso es súper grave porque tú puedes limitar a la otra persona en temas financieros si no le comunicas lo que estás haciendo. Obviamente, si quieren tener proyectos por separado que no incluya a la otra persona, bueno, ahí cada uno ve cómo organiza las finanzas en pareja. Pero si vas a tomar una decisión que sí va a impactar financieramente al otro, tienes que comentársela, tienes que decírsela. Es imposible tomar esas decisiones solo. O sea, que son tan relevantes financieramente para la salud familiar, financiera familiar, es muy difícil tomar esas decisiones solo. Y como decía Ana también, el salir solo de un contexto que ya te pesa, te carga, te genera este estrés, es difícil, entonces buscar ayuda es como el primer paso. Sí. Ana. Sí, yo agregaría, fíjate que pensando en alguien que esté escuchando hoy día, ¿no? Yo más bien liberaría de la idea de que hay una única forma de decir Las cosas. Ya. Lo importante es que lo digas. ¿Ya? Y aquí una alerta también para los que viven con otros, ¿cierto? Porque a veces la alerta es que el otro o la otra anda más enojado, más irritable, que lo veo trasnochar. Y no nos podemos dejar de mirar en esos detalles. ¿Sí? Entonces, primero revisar lo que está ocurriendo. Siempre hay un indicador. O sea, y además, la responsabilidad es de todos y todas. ¿Sí? Entonces, si alguien dice, tal cual lo dijiste tú, lo he hecho pésimo, no, horrible, claro, es exactamente el camino contrario, porque no depende solo de ti. ¿Qué te hace pensar que tú eres la única que tenía que gestionar las finanzas? Es que yo soy la jefa de hogar, probablemente, pero los niños y las niñas comprenden, ¿cierto? Que a veces se puede comprar una cosa y otro no. Los papás o los amigos van a comprender que a veces puedes ir a la fiesta, otras veces no. ¿Te fijas? Entonces, dejar esa idea un poco exagerada de uno mismo, por eso yo decía, mírese al espejo. No tiene que echarse la culpa ni la responsabilidad de todo. ¿Sí? Y a lo mejor no te sale tan bonito cuando tengas la conversación, pero lo relevante es que la tengas. Exacto. Sí, no esperes. Es como cuando decidimos ponernos en forma. Entonces tú dices, parto el lunes, me compro el bus, me inscribo en el gimnasio. No, ponerse en forma parte hoy, ¿cierto? Hoy voy a comer sano. Entonces, si necesito salir de un lugar donde no estoy cómoda, tengo que decirlo ya, ¿sí? Incluso yo sugiero partir por lo que uno siente, no por los hechos. Mira, siento dolor en el pecho, me levanto y me duele la cabeza, siento angustia y la verdad creo que se debo a o como no sé a lo que se debe, necesito ayuda. No tienes que tener las respuestas, tienes que tener preguntas. Y las personas que te quieren, las personas que están a tu alrededor, lo van a comprender. Puede que no estén de acuerdo, puede que llegue el momento de analizar quién lo hizo bien o mal, para aprender. Pero en este momento eso no es lo esencial. Lo esencial no aporta. ¿De qué sirve saber que lo hiciste pésimo hoy día? No, ya lo sabe. Claro. ¿En qué cierra la brecha? ¿Eso te va a pagar la cuenta a fin de mes? No. Pero si tú dices, estoy angustiada, necesito ayuda, entonces permite que haya otros y otras que se acerquen y hagan lo suyo. Porque, ¿sabes qué? Estaba acordándome de una persona que una vez también estaba súper endeudado y tenía mucho miedo de decirle a la esposa porque en el fondo él era el responsable de llevar los números en orden. Entonces ella después me decía, si él me hubiese dicho antes, yo podría haberme transformado en un aporte y no en una carga. Sí, y creo que tiene mucha relación con eso. De repente nos restamos de conversarlo por el miedo, porque se va a enojar y quizás te estás perdiendo la oportunidad de que la otra persona sea un aporte en esto y no una carga, entre comillas. Por eso tenemos que cambiar el paradigma y si lo llevamos al mundo empresarial que tú decías hace un rato, esperar que la jefatura, que la empresa haga algo, no. También nosotros podemos hacer un aporte y para eso tenemos que abandonar la idea de que hay un único ser que lo controla todo. Las familias ya no funcionan así, las organizaciones tampoco. Tenemos que pensar que esto es colaborativo. Y el rol de otros y otras es mirar distinto, ideas nuevas, contención emocional, todo es un aporte. Así es que cualquiera que esté en esa situación hoy día, yo le diría, dígalo ya. Parta ya y vas a sentir el alivio.
No vas a tener la respuesta rápido, pero vas a empezar el camino, que es lo relevante. Hay que votar. Sí. Lo primero, hay que Sí. decirlo, sacarse el Siempre hay parchicurita. alguien, Hay que siempre hay sacarse el alguien. parchicurita, Y si no rápido. tienes a nadie, escríbelo. Escríbelo en este diario de vida que todos tenemos. Qué buena esa idea también. ¿eh? Para que salga de la cabeza, De la con cabeza. la almohada que tienes en la noche, escríbelo Y escrito puede ser un poco más real. y tomas distancia. Entonces, ya cuando lo lees, te puedes empezar a dar cuenta de la dimensión y bueno, empezar a pensar en las posibles soluciones. Oye, Romy, y también volviendo al fondo, ya, porque lo dijimos, lo eliminamos de lo sacamos de acá adentro, salimos en el fondo, enfrentamos a nuestra familia y contamos, en el fondo, soy un desastre financieramente, lo he hecho pésimo, necesito mejorar. ¿Cuáles son esos pasos para poder, en el fondo, empezar a enmendar el camino y empezar a hacerlo bien? Bueno, yo creo que como paso 1, ponerse de acuerdo familiarmente cómo lo vamos a hacer. Vamos de ahora en adelante todos a hacer esta revisión en conjunto, cómo lo vamos a hacer, básicamente. Y luego armar un nuevo presupuesto. Seguramente vas a tener que reducir algunos gastos, pero yo siempre digo la reducción de gastos tiene un límite. Yo no puedo reducir a 0 mis gastos porque tengo que comer desde ahí Por supuesto. para arriba. Entonces la reducción de gastos tiene un límite, pero es como el primer paso que nosotros hacemos. Ya, a ver, ¿qué corto? Ya corto el internet, corto esto, corto la salida, ya, bien. Pero luego viene la segunda patita, que es cómo genero más ingresos. Y esa patita es maravillosa porque es ilimitada. El cómo yo genero ingresos, el cielo es el límite. Creatividad. O sea, tu creatividad va a ser el límite de lo que tú puedas lograr. Obviamente va a depender de las posibilidades que cada uno tenga, de las capacidades que uno tenga, pero no sé, por ejemplo, el otro día hablaba con mi papá y me decía, para tratar de generar ingreso extra, estoy llevando niños al colegio en las mañanas. O sea, muy buena idea, porque de repente los papás no alcanzan, porque tienen que ir al trabajo, lo que sea. Entonces, más allá de reducir gastos, ver cómo generar nuevos ingresos. Y en base a este nuevo presupuesto, lo más importante es respetarlo y lo más difícil es respetarlo, porque nosotros queremos gastar de una forma nuestro dinero. Y decimos, no, si yo voy a gastar así, 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 vamos en el día 10 y no cumplimos, no llevamos pero nada del presupuesto cumplido y hay que tratar de respetarlo. Y respetarlo quiere decir que tenemos que poner un poco de nuestra parte para que eso suceda. Entonces, lo primero que yo haría sería ponerse de acuerdo cómo lo van a hacer, luego armar un presupuesto, ya sea reducir gastos, generar más ingresos y finalmente respetarlo. Y ahí ya viene un montón de otras cosas, empieza a ahorrar, empieza a invertir, pero eso ya es más técnico. Cuando uno está desordenado, o sea, no más técnico, digo que ya es como los siguientes pasos. Pasos más adelante. Cuando uno está desordenado financieramente, como que da lo mismo si no estás ahorrando, no es que da lo mismo, pero no te abrumes con esos temas. Parte primero por Primero hay que salir de ahí. Exacto. Sal de ese desorden y después preocúpate de ahorrar y de invertir, que son los pasos que sí tienes que empezar a hacer. Pero lo primero es desordenarte. Sí. Volver a ordenarte. Sí, claro. Y Ana, una persona que está sufriendo estos momentos, de que sabe tener un estrés financiero espantoso, que sabe que está ahí en un hoyo en el que lo dijo, pero le está costando salir. Uno como persona que está al lado, acompañando a esta persona, uno dice como, ¿qué apoyo psicológico le puedo recomendar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que buscar ese apoyo? Ya, yo creo que en el camino de reinventarse en esto de la resiliencia es fundamental comprender y visualizar que se puede salir, ¿sí? Tener esa convicción que vas a salir, que vas a poder, probablemente a un ritmo o de una forma distinta a la que te hubiera gustado, pero vas a salir, ¿sí? En el caso de las personas que están alrededor, yo sugiero harto practicar la empatía, pero no esta empatía que dice, uy, qué pena, ¿cierto? Lo debes estar pasando pésimo, porque no sirve. La empatía me refiero a que entender la sensación del otro, que no significa dar recetas. Sí, ¿ya? porque a veces uno se abruma también cuando llega todo el mundo No. a decirte, tienes que hacer Es esto, tienes que hacer hacerlo esto así. otro. Exacto, eso es fatal. ¿Ya? El rol del que está al lado tuyo es estar al lado tuyo. No tienes que saber la respuesta, ni dar la receta, ni decirle al otro lecciones, porque eso no sirve. Los que no tienen formación en apoyo psicológico, pues no lo dé. Ni más ni menos. Lamentablemente el acceso a la salud mental en Chile es difícil. ¿Sí?
Sin embargo, hay organizaciones gratuitas, hay programas, hay que acudir a ayuda profesional. Y cuando los recursos son escasos, a veces la ayuda profesional tiene que ver con aquello que tú realmente confías. A algunas personas les viene bien, yo recomiendo mucho la terapia psicológica, sin duda, ¿sí? A veces, cuando ya hay otros indicadores, probablemente tiene que acompañarse de terapia psiquiátrica, ¿cierto? Medicamentosa en un largo plazo. En otras ocasiones te sirve ir a un grupo yo trabajo harto con mujeres, un grupo de mujeres con las cuales compartas experiencia, también te puede servir. Sí. Hay otros que les ha servido terapias más alternativas, ¿no? De flores de Bach, no sé, imanes, que te permitan recuperar, ¿cierto?, este centro que has perdido emocionalmente. Y yo diría que hay otra cosa súper relevante, que es comprender que esto es un proceso. Esto no mejora de un día para otro, ¿sí? Si uno se ha demorado 2 años, 3 años en darse cuenta que está en la bancarrota y que tiene que aprender, no vas a mejorar emocionalmente en una semana. No. ¿Sí? Entonces, baje un poco, a mí siempre me dicen así, baja un par de cambios, bajemos un par de cambios, comprendamos que si he tomado la decisión de mejorar mi salud mental, voy a colaborar en el proceso, pensando que puedo, pidiendo la ayuda a los que tengo al alcance en términos más técnicos, y al entorno le queda acompañar. Y podemos acompañar desde el silencio, podemos acompañar desde prepararte el café de la mañana, podemos acompañar compartiendo un buen programa de televisión, pensando, ayudándote en algunas cosas. A veces esas pequeñas cosas son un mejor aporte, ¿sí? Yo en general no creo ni en las recetas, ni en la cosa mágica de que leas este libro y entonces va a manejar la emoción, porque eso no ocurre así, es un proceso. Y tenemos que tener la paciencia para comprender y no perder de vista eso que tenemos al final, el objetivo final. Y eso va acompañado por entender que es posible. En cualquier crisis, en las crisis más profundas, ¿no?, de la humanidad, está absolutamente descrito. Tienes que mirar, creer firmemente que se puede. Y eso va a ir desencadenando otros círculos virtuosos. Está bueno, están buenas los consejos que nos está dando Ana esta mañana. Hemos recibido hartas interacciones por la gente que se ha sumado y nos ha preguntado cosas en el Zoom, pero tenemos que llegar al final, ya estamos, nos quedan 4 minutitos en el fondo para terminar este conversatorio. Pero sería bueno que lo cerremos para todas las personas que nos vieron, para quienes también escribieron por el Zoom, para que vieron este conversatorio. La vida está llena, en verdad, de situaciones complejas. Es impredecible la vida a veces, no controlamos la economía, como bien decías, como el día que sepan cómo funciona la gente, como esto ya, el mercado va a dejar de ser volátil, porque conoceríamos todo. Pero podemos darle como algún mensaje de aliento a las personas que se sientan identificadas con las cosas que hemos conversado el día de hoy. ¿Cómo podríamos cerrar este conversatorio? Romy y después Ana. Yo creo que un poco como con esta frase, se puede. Yeah. No necesitas tener todo el conocimiento del mundo. Yo hablo que sí es importante la educación financiera, pero no necesitas tener todo el conocimiento relacionado a las finanzas personales para empezar a hacer cambios de hábito, para empezar a hacer cambios en tu vida. Entonces, se puede, y lo importante es como partir hoy día, con el contexto en el que estés hoy día, con las posibilidades que tengas hoy día. Hoy día hay un montón de contenido en redes sociales, estos mismos conversatorios, estos espacios que finalmente gratuitos llegan a muchas personas. Entonces, yo creo que dejar de esperar el momento ideal, que es lo que decía Ana, como ya me voy a comprar el equipo claro, el buzo, me voy a inscribir en el gimnasio, no es que me faltó una muñequera, no es que no sé qué. Excusas siempre van a haber para que uno pelotee esa responsabilidad que vamos a tener que asumir en algún momento. Entonces, mientras antes la asumamos, mejor, porque de aquí a 6 meses vamos a estar más adelantados que quienes parten en 6 meses. Entonces, parte ahora, en el contexto en el que te encuentres ahora, y si están en esa situación de desorden financiero, de estrés finalmente, de ver plata, de no llegar a fin de mes, busca ayuda.
mentalízate y convéncete de que sí se puede. Yo estuve endeudada 40 veces mis ingresos. ¿Fue fácil? Obvio que no. Cuando tuve la posibilidad de salir de las deudas, incluso con altos montos, no lo hice porque tenía malos hábitos financieros. Entonces, quizás no siempre va a ser fácil, pero quédate con la respuesta de que sí es posible. Y lo más importante, partir hoy día con el orden. No lo deje para mañana. Sí. Ana. Fíjate que cuando tú lo preguntas, yo también me acordaba a nosotros como PYME, la crisis social, la pandemia, en marzo, fue como una bola de nieve. Y yo recuerdo la profunda angustia que uno siente en esos momentos. Y yo quisiera transmitir la idea de que efectivamente se siente dolor, se siente angustia, uno llora todo el día. Te preguntan cómo está y está. Entonces yo quisiera que la gente comprenda que llorar está bien, que te vas a sentir mejor una vez que pidas ayuda, que equivocarse es parte de vivir y que no existe el aprendizaje si no nos damos cuenta que tenemos espacios para aprender. No vamos a aprender si siento que lo he hecho todo bien y que me castigo por haberme equivocado. Entonces, esos espacios de angustia, de llanto, de frustración, que es lo que uno siente cuando estás con el banco encima, o los bancos en mi caso, que fue terrible, eso convive con un plan, con la idea de salir adelante, ¿sí? Entonces también tenemos que abandonar esta idea secuencial, que para llegar allá tengo que estar bien primero. No, vas a llorar. Yo me recuerdo haber llorado con el ejecutivo y decir, no sé qué hacer, ¿sí? No sé cómo voy a pagar. Pero hubo un ejecutivo de los 4 o 5 que yo me dije, yo le voy a ayudar. ¿Te fijas? Y eso va a ocurrir si tú te permites que haya emocionalidad y que haya un plan, un programa y un proceso de cambio. Entonces, no sigas ahí, ¿sí? Y si necesitas expresar la emoción, exprésela, porque todo va a contribuir a que salgas adelante. Y en el caso nuestro, que uno puede, es que no, por lo menos a mí me pasa que es que tú eres psicóloga. Bueno, también nos pasa. Sí, nos pasa a todos los que incluso estudiamos esto, porque tiene que ver con ser humano, pues. Y yo espero que después de la pandemia seamos más humanos. Más humanos que antes. Y yo creo que ha pasado eso un poco. Una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, podemos decir. Sí. Bueno, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias Romina por haber estado acompañándonos en este conversatorio, en esta mañana de último martes de marzo, por fin. Por fin, llegamos también, este es el último martes 28 de marzo en este conversatorio. Hemos hablado de cómo planificar tu 2023 sin estrés financiero. Es imposible decir sin por completo. La cosa es, acá nos dieron grandes consejos importantes. Las palabras de Ana son como un colchoncito, así como una nubecita donde uno dice como ya voy a caer acá, pero voy a caer como más blandito. Eso es, en el fondo, salir hoy. Los consejos de la Romy, de Ana, son fundamentales. No nos quedemos pegados en el problema, porque podemos quedarnos ahí eternamente. Cuando es decir, esto es hoy, no mañana, no pasado, los cambios de hábito los tengo que empezar hoy mismo. La salud financiera es una real preocupación permanente para las cajas de compensación en Chile que apoyaron la realización de este conversatorio. Instancias importantes, como bien decía Romy, que antes los teníamos tan lejanas, de educación financiera, en el fondo de salud financiera, que uno lo veía como era algo que a uno ni le tocaba. Hoy tenemos instancias que son gratuitas como esta, en el fondo de entidades como las cajas de compensación, las cajas de Chile, que aportan para que conozcamos más sobre estos temas. Muchas gracias a ambas nuestras panelistas el día de hoy y muchas gracias a ustedes también que se conectaron durante esta mañana para este conversatorio. Por último, les quiero recordar que el video completo, quizás se lo quieren mandar a alguien. Esa es una buena forma de empezar a ayudar, como para decir como, mira, acá están, pueden haber acá señales para poder salir, señales que te pueden ayudar. Si ustedes quieren mandar este video también, verlo de nuevo, queda a disposición de manera gratuita a través de nuestro sitio latercera.com. Muchísimas gracias. Hasta un nuevo conversatorio. Chao.